Bueno, nada, lo primero presentaros. Carles, Óscar, vosotros Así mismos. de golpe, ya, ¡pum! Sí, así de golpe. ¿Quién es Carles? Venga. Yo empiezo yo. Bueno, pues nada, soy geólogo. Nací en Tarrasa, que es una ciudad de las importantes de Cataluña. Y pues después ya de haber terminado la carrera, muy poco después, en el 2003, si no recuerdo mal, me salió un voluntariado en una ONG que se llama Geólogos del Mundo y me vine como voluntario para Centroamérica, en El Salvador. Y bueno, me vine de voluntario, creo que fueron 3 meses, y han pasado 19 años y aquí sigo. O sea que hoy estoy grabando desde El Salvador todavía 19 años después. ¿Te gustó? Y Vaya. nada, sí, bueno, es que la geología aquí es impresionante, ¿no? Hay todo lo que un geólogo puede pedir. Tenemos volcanes, tenemos sísmica, tenemos entrada de huracanes, y luego adicionalmente, pues claro, inundaciones, deslizamientos, todos los riesgos geológicos que pueda haber, pues aquí los tenemos, ¿no? Y de Qué hecho, pues maravilla. por suerte puedo dedicarme a lo que estudié. Yo mi especialidad es hidrología, tanto superficial como subterránea, ¿no? Los dos tipos de hidrología y eso es lo que me dedico básicamente ahora aquí, trabajar en estudios de impacto ambiental para empresas que requieren esa parte de hidrología y de agua subterránea también, pues yo hago esa parte, ¿no? Un estudio de impacto ambiental es súper amplio, Sí. hay biología también, ¿no? Que pues, tú también tocas ese tema Sí. de biología, hay biólogos, aquí me junto con ornitólogos y vamos todos a campo y bueno, es una pasada, ¿no? Estar con todo ese equipo multidisciplinar Sí, ir a y campo en ver un pajarillos. equipo así es una pasada, es cierto. Es muy, muy bonito. Y bueno, básicamente, pues para no enrollarme más, pues esa es mi faceta laboral, digamos, y luego, pues aparte, Después que es por hablaremos lo un poco más, que sí, estamos sí. aquí, pues está el tema hobby del podcast, ¿no? Que ya trataremos. Sí, ahora presentamos el podcast. Dejamos un poco a Óscar. Óscar, cuéntanos, ¿quién eres? ¿Qué tal? Yo soy Óscar, soy geólogo, estudié con Carlas. No sé si él iba antes que yo y lo atrapé, no me acuerdo de eso. Eh, Sí, soy mayor, sí. sí, ¿no? Y Un te atrapé. año. Remarco que lo atrapé, por si no ha quedado claro. Bueno, yo podría decir que me fui de Erasmus y bla, 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 y por eso me atrapaste. Podría meter cualquier excusa. Nada, eso. Carlas y yo estudiamos juntos en la Universidad de Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. En 2001 por ahí acabé la carrera y me dediqué a trabajar en temas varios. He trabajado en muchos sitios diferentes y nunca he trabajado de geólogo, pero sí muy cerquita, digámoslo Muy así. relacionado, sí. Sí, he estado en empresas de construcción, empresas de medio ambiente, he hecho de coordinador, he estado en proyectos también de la ONG de Carlas, hice coordinador de algún proyecto suyo también. La Y ONG no es mía, ¿eh? bueno, no, ya, no sé. Bueno, La ONG donde trabajaba Carlas más que yo trabajé poco tiempo, él trabajó más tiempo que yo. La ONG es de muchos socios sí, es grande. y no sé, y ahora estoy en el mundo de los residuos, que aparentemente no tiene mucho que ver con geología, pero también tiene algo que ver Pero con sí. geología, vertederos y cosas de estas. Y un tema apasionante que hará unos 5 años que conozco y que me ha gustado mucho, de verdad. Es lo que me dedico ahora mismo. Eso es lo Y ya mejor. está. Dedicarse a algo y que te guste. Aunque A en un ver, principio no lo pensase, pero sí que algo te atrapa. sí, no, eso siempre. Siempre digo, he probado he estado en muchas empresas distintas en mi época laboral. Por suerte o por desgracia, somos hijos de la precariedad. Y no, yo me he movido bastante de empresas, arriba y abajo, sin miedo a cambiar. Y en todos los sitios donde he estado he aprendido cosas nuevas y vale la pena, ¿no? Probar cosas. Así que yo en eso estoy contento. Y estáis aquí principalmente porque
dirigís, permitidme, un podcast de geología, Geocastaway, que lleva muchos años. Decíais un poquito antes de empezar la entrevista que desde el 2009, casi nada, son años, y que se basa al final en comentar tanto noticias de actualidad como diferentes aspectos de la geología y hacerlo más cercano al público en general. Si no recuerdo mal, es como un pequeño episodio a la semana y luego tenéis el mensual, ¿verdad? Bueno, Sí, mejor tenemos mejores comentéis años vosotros. y peores años, pero sí, intentamos tener algo durante la semana y mensualmente hacemos el mensual que grabamos Carlas y yo. Que es más largo, tenéis colaboradores y Sí, ahí hay un sí que... guión, está muy bien estructurado. No, la verdad es que lo que buscamos, lo que tú decías, una de las cosas que buscamos es trasladar de una manera amena al público en general la geología, para que entienda conceptos. A veces hablamos de cosas más técnicas, a veces hablamos de cosas más superficiales, pero la idea siempre es esa, trasladar de una manera amena la geología a la gente. Y eso que decías, empezamos al 2009, Carlas está ahí, y yo Eso, estábamos ¿cómo surge? ¿Cómo se os ocurre esta idea de, venga, Sí. vamos a lanzarnos al mundo del podcast? Cuando, fíjate, en 2009, si es que aquello todavía no estaba ni asentadas las bases del podcast. La, ¿Cómo...? la idea es de Carlas, el alma mater del podcast. Yo siempre digo que es Carlas. Yo voy a remolque de él porque él me Sí, me tiba, ¿no? Te lío y tú te dejas liar. Bien, Exacto, buena sí. combinación. Bueno, es que a Óscar le cuesta muy poco liarse. Es de esas personas que no sabe decir que no. Entonces se satura de trabajo y... Pero bueno, a veces también vale la pena tener personas así, ¿no? Que yo ya sé que si me sale alguna locura en la cabeza, pues cuento con él, ¿no? Porque Sí. sé que me va a decir que no. Sí. ¿Cuándo empezamos? Empezamos en 2009. Yo creo que ya no trabajaba con él en la ONG. Creo que justo hacía poco que lo había dejado. O, 2000, ¿no? O por ahí estaba, o estaba a punto de dejarla, no me acuerdo. Tendría que mirar el currículum. Pero sí que con Carlos dijimos, hostias, esto que hacemos en la ONG está bien, pero bueno, haría trasladar la geología a la gente de una manera diferente a como lo hacemos también a través de la cooperación, ¿no? Y surgió la idea de hacer un podcast. Al inicio, si te digo la verdad, no teníamos claro ni de qué hacer un podcast, ¿no, Carlos? Bueno, que era de geología. Si quieres algo de abuelo cebolleta, porque yo recuerdo que mi primo me regaló un iPod Touch del Apple. Y yo no tenía ni idea que eran los podcasts en esa época, imagínate, y me regaló un iPod Touch, que no era ni teléfono, ni existía el iPhone. Y fueron los de Apple, fueron los primeros que crearon todo este tema de los podcasts, fueron los primeros. Y entonces uno ahí jugando con el iPod, veías que había una cosa que se llamaba podcast. Yo me metí ahí, digo, pero ¿esto qué es? Y me aparecían, pues imagínate, los primeros podcasts en español que debía haber, que eran 4 locos, la mayoría de tecnología, y yo me los ponía a escuchar y digo, pues esto yo podría hacer algo parecido. ¿Cómo? Y empecé a investigar, porque en esa época no era fácil hacer un podcast, ¿eh? No. Grabarlo uno solo, bueno, pero grabar 2 personas y luego toda la parafernalia en esa época para subirlo a la red no era fácil. Pero así inició. Entonces recuerdo que yo empecé un podcast solitario de otra temática, solo por probar, ¿no? Por Esto de los probar. podcasts. Y cuando vi que, pues sí, que aparecía en el catálogo de la Apple, digo, mira, esto funciona. Y entonces le dije a Óscar, tendríamos que hacer algo de geología. Ya lo enredé a él y ahí empezó todo, ¿no? Como decía aquel jugador de fútbol. Pero esos fueron los inicios por esa época. Un regalo de un primo mío que me hizo conocer los podcasts. Fíjate. Porque en aquella época ni se, vaya, decías podcast a la gente, Nada. te miraba raro, que no me insultes, ¿no? ¿Y cómo se consigue mantener con una temática tan concreta, ¿no? Digamos, de la geología, que a lo mejor muchas veces al público en general ya le cuesta pensar, ya tienes que decir lo de las piedras, porque lo de rocas todavía nos cuesta también que la gente lo llame rocas. Y cosas así. ¿Cómo se mantiene tantos años?
¿Cómo lo habéis conseguido? Decía Óscar antes que, bueno, hay momentos de subida, momentos de bajada, claramente, como en todo proyecto que dura más tantos años, pero no sé, ¿cómo lo habéis Sí. vivido desde dentro? Bueno, al principio solo eran los mensuales, que, como ha comentado Óscar. Empezamos una vez al mes, ¿no? De quedábamos una vez al mes y grabábamos. Y bueno, no sé, la evolución del podcast en 13 años te puedes imaginar que ha pasado por todo, ¿no? Pero sí creo que se ha podido mantener, obviamente, por la constancia tanto de Óscar como mía, ¿no? En la parte pues, de quedar técnica Sí, y de grabar, porque, bueno, ha pasado 13 años, ha pasado de todo, ¿no? Y ha habido momentos incluso duros, ¿no? De que yo mayoritariamente edito yo el podcast y hubo un tiempo que no, por temas personales, tuve que dejarlo porque no, bueno, claro. incluso ni grababa, no pude, o sea, no sé si fueron 3 o 4 meses y Óscar asumió toda esa parte y el tiro del carro ahí hasta que yo pude regresar. Lo Pero bueno de bueno, tener es varias personas en el equipo, en este caso de ser claro, vosotros dos, en sí, que sí, al final, si uno no puede, el otro tira en ese momento, eso está bien. claro. Yo creo que esa es una parte que es la motivación personal, ¿no? De los que lo hacemos. Pero otra es la propia geología. O sea, no, yo creo que nunca nos vamos a quedar sin nada que contar, porque siempre hay erupciones nuevas, siempre hay sismos nuevos, siempre hay noticias nuevas, hay papers constantemente sobre descubrimientos nuevos. Bueno, lo que sé, el bendito meteorito de los dinosaurios, cada mes hay una noticia sobre el meteorito y los dinosaurios. O sea, es alucinante. Este mes, precisamente, hemos comentado una noticia al respecto, ¿no? O sea, que del mismo tema, cada mes hay algo nuevo. Entonces, bueno, la propia temática también hace que no te quedes sin cosas que hablar, ¿no? Claro, sí, Y es algo que decimos mucho a nuestros alumnos. La geología es una ciencia que se ha estudiado o se han descubierto más cosas en los últimos años, entendámonos, en el último siglo y demás, especialmente, no es como otras ciencias que llevan avanzando desde hace muchos más años. Y claro, como dices, cada poco tiempo está saliendo algo nuevo sobre algo que pensábamos que lo conocíamos, pero no lo conocemos del todo, como decías del meteorito de los dinosaurios, u otras cosas alucinantes, o cada poco, entre comillas, descubrimos una roca nueva más antigua que la que se pensaba que era la más antigua que había en la Tierra. De eso también hay noticias cada cierto tiempo porque hay eso, descubrimientos e investigaciones al respecto. Es que, como dices, la propia ciencia propicia que siempre tengamos algo que contar. Sí, sí, siempre aparece un circón, ¿no? Sí, Por ahí que... lo que comentabais antes también, yo creo que llevamos mucho tiempo porque nos gusta la temática y porque somos un grupo de personas que nos entendemos bien, ¿eh? Lo que decía Carlas, hay momentos difíciles más buenos o más malos, hay días que tienes mil cosas por hacer y tienes que grabar y cuesta, entonces el hecho de saber que al otro lado hay alguien con el que te entiendes bien, ¿no? Pues ayuda mucho más a seguir adelante el proyecto. Si tuviera que grabar con una persona que te cansa antes de empezar, pues ya no lo haríamos, ¿no? Y yo creo que en el podcast hemos tenido la suerte de ir recopilando gente que nos hemos ido encontrando por el camino, porque estamos hablando Carlas y yo, pero el podcast no somos Carlas y yo, sino que hay como un ecosistema alrededor de gente. Y son gente que nos hemos encontrado en el camino y por suerte todos los que nos hemos encontrado son gente que lo ha dado todo por nosotros, por decirlo de una manera, y que lo han hecho de una manera muy fácil y muy amable y que la mayoría siguen ahí, ¿no? Con nosotros y eso también es destacable, ¿no? No sé si es el hecho de que geología es como un espacio pequeñito en donde nos entendemos muy bien todos o compartimos una pasión bastante común, no lo sé, pero hace eso que funcione es bien, un que sea nicho amable. pequeño, eso sí. Hay de todo, ¿no? En geología también te puedes encontrar geólogos o geólogas un poco bordes o diferentes, ¿eh? como Por decir, en por todo decir de una grupo, manera. claramente.
Pero Todos lados yo cuestan habas. diría que el 90% de gente que nos hemos encontrado ha sido una preciosidad. Así que eso también yo creo que ha ayudado mucho a que el podcast siga para adelante, ¿no? Y que Si va para hay gente adelante que ha lo que decíais, pasado, lo ha dejado. que ya no es solo el mensual que empezasteis, Ujú. sino que ya Ujú. con los colaboradores que tenéis y demás, podéis alimentar eso, lo que decía Carles, de ir dando pequeñas píldoras cada semana de geología, pero bueno, de las distintas ramas dentro de la geología. Sí, empezamos eso, ¿eh? Con un mensual donde topábamos temas más generales y luego teníamos semanalmente, ¿no? Empezamos a hacer como noticias. Lo hacía Carlas con Vicent, que es otro chico que al inicio estaba mucho con nosotros, y ellos hacían como las noticias de la semana, ¿no? Si no recuerdo mal, Carlas. Y Sí, y en aquella época ya lo hacíamos en directo. Me acuerdo que era más fácil incluso que ahora, que hay que usar un programa intermedio para retransmitir en YouTube. Y Sí. en aquel momento no sé cómo se llamaba el programa, pero bueno, era del Google también. Y hacíamos semanalmente media hora de noticias entre Vicent y yo. Y bueno, ya están en el canal de YouTube, ¿no? Que O sea animamos a que todos a visitar. Exacto, sí. Una de las cosas que ha dicho Carla es muy a la ligera al inicio, que grabábamos Carlas y yo, que era difícil grabar dos personas. Una de las cosas que no ha dicho es que, claro, grabamos dos, pero yo estoy en Europa y él está en Centroamérica. Y eso se dice rápido, pero no es fácil, ¿no? Y yo creo que mucha gente lo ha descubierto, fíjate, ahora con el tema de la pandemia. Sí. Que yo siempre pensaba, ostras, somos unos cutres, ¿no? Haciendo esto y no, somos geólogos, no somos periodistas y lo hacemos mal, ¿no? No es que seamos unos grandes comunicadores, ¿no? Pero yo pensaba, hostia, tenemos muchos errores, le chafo la voz muchas veces a Carlas y de golpe y porrazo vino la pandemia y programas de radio profesionales que yo escuchaba habitualmente pasaron a formato así telemático, ¿no? Cada uno grababa desde su casa y generaban un programa en directo. Y allí me di cuenta que, ostras, lo que hacemos nosotros no estaba tan mal hecho porque gente con carrera y profesional y con mucho dinero por detrás les pasaba lo mismo que a nosotros, ¿no? Es Así que los que medios técnicos no habían avanzado tanto en ese sentido hasta, como dices, hasta la pandemia, que todo el mundo nos vimos obligados a utilizarlo y entonces es cuando proliferaron un poco más esta serie de programas que permiten eso y lo hacen un poco más fácil. Pero claro, hasta ese momento, es decir, hasta hace escasos 2 años, que el mundo se dio cuenta de esa necesidad y después no fue justo hace 2 años, o sea, tardó un poco en llegar el desarrollo total a nuestras casas. Entonces, claro, sí, sí, todos esos años anteriores que tuvisteis vosotros, esos 10 años anteriores, debieron sí, de sí, ser duros, sí. eran hemos divertidos. pasado por, no iba a decir centenares, no, pero yo creo que una decena de softwares los hemos usado, probablemente. Empezamos con Skype, creo que fue lo primero, ¿no, Oscar? Sí, sí, lo Creo que fue primero era Skype, Skype. que Skype ni grababa, te tenías que bajar una Sí. extensión que grababa las conversaciones de Skype. Y luego fuimos pasando ahora recuerdo uno que se llamaba TeamSpeak, que debe existir todavía, que son los que usaban los gamers. Sí, hemos tirado Los mucho de gamers, gamers. los primeros gamers, ahora todo el mundo está en Discord. Los gamers están en una plataforma que se llama Discord, pero antes estaban en TeamSpeak. Y ahora nosotros también de hecho también estamos en Discord, pero hemos pasado recuerdo ahora una que se llama Zencaster también, no sé. Y en todas hemos tenido problemas técnicos, o sea que, bueno, Cosas del era directo. el pan de cada día. Imagínate si hace Y años que grabamos, que yo creo que pasó Google Wave cuando nosotros ya existíamos. No sé si te acuerdas de cierto, Google Wave. sí. Sí, sí, Han el World pasado Wave. cosas muy raras por el medio. Bueno, y Y ha hablando un desaparecido aquella poco, otra. ¿qué tal la audiencia? Como todo lo que estamos hablando, claro, habrá muchas variaciones desde el principio hasta ahora, pero notáis que, bueno, me imagino que al principio irá en aumento, se mantiene, ¿cómo La lo Siempre ha valoráis? audiencia, sido difícil, medir la audiencia. sí, y no somos una gente que hayamos monitorizado mucho la audiencia. No, yo creo que nos preocupamos más por quedar y hablar de geología que por saber si
si suben más o no. Está claro que miramos de vez en cuando la audiencia o vemos más tendencias y lo notas más también en el feedback de la gente que te da, ¿no? Mm. Pero nunca ha sido fácil medir y tampoco nos Pero aquí hemos matado pero aquí mucho, las ¿no? tengo, ¿eh? Aquí las tengo. Las Dale, he dale, que abierto tú, porque yo ya sé que tú sabía lo que tienes más claro que yo. las he abierto. No, bueno, la evolución, obviamente, yo creo que ha tenido que ir subiendo paulatinamente. Pero bueno, no tenemos unos datos estratosféricos, pero para lo que somos, por ejemplo, el último programa de un mes, digamos, de margen, porque claro, las Sí, estadísticas claro, progresivamente van subiendo con el tiempo. sí. Entonces yo lo que me fijo es en un mes que interpreto que es la gente que quizá está realmente suscrita, Ujú. porque luego puede haber gente que llega puntualmente por algún tema que le interese, que puede ser que llegue, que hayamos tocado un tema y llegue a ese podcast Sí. porque le interesa ese tema y ya está, llega, lo escucha y se va. Pero bueno, con ese margen del último mes, pues estamos rozando entre 1.000 y 1.500 oyentes, más o menos. Habrá podcasts que lleguen a los 2.000, habrá podcasts que se queden en 900, pero bueno, por ahí andarán un poquito más de 1.000 Es una buena personas. cifra. Creo que son los que están suscritos, que reciben automáticamente el podcast, Ujú. que por ahí debe andar. Sí, Además una es cosa, una audiencia muy variada, ¿no? Por lo que decía Óscar, yo también he bicheado un poco y y en las redes y tal es una audiencia muy variada. No solo se escucha gente de geología, o se escucha gente de biología, o se escucha gente de educación. Sé que hay profes que ponen vuestro podcast quizás no todas las semanas, pero en momentos puntuales de sus clases, que sí, también por eso estáis aquí, porque es muy útil para nuestros alumnos. esta es una de las cosas que nos gustó más, o hablo quizá en primera persona, pero yo creo que a Carlas también le pasó el día que te contesta, en este caso, una profesora y te dice, oye, he aprovechado vuestro podcast para explicar un tema en clase. Y dices, ostras, aquello que estoy haciendo yo le ha servido a alguien y lo está aprovechando laboralmente. Y era como, en el fondo, cuando hacemos el podcast buscamos esto, ¿no? Que algo le guste a la gente. Y luego otra cosa que siempre me gusta mucho es cuando gente de sitios random, un instalador de calderas de gas, te dice, ostras, en los trayectos de una caldera a la otra, escucho vuestro podcast porque me gusta y así no escucho la radio normal. Y te quedas como, wow, hay gente que no sabe nada de geología, que le gusta porque le gusta lo que explicamos, ¿no? Y eso es, realmente es lo que te das, aparte de hablar con tu amigo por una vez al mes, eso es lo que te da también vidilla para explicar las cosas. Claro. Sí, sí. Bueno, mi madre escucha el podcast, ¿no? Yo cuando tengo que explicar algo, pues pienso, bueno, está escuchando a mi madre, vamos a ver, no me voy a meter a cosas complicadas, que a veces también, se nos va la olla y nos centramos mucho en algo muy técnico, pero creo que no, por norma general intentamos explicar cosas bastante, de una forma bastante clara, ¿no? Y entendible, teniendo en cuenta, pues, ese público tan amplio, ¿no? que tenemos. A veces, no es el caso, bueno, en el podcast también, pero en el canal de YouTube me he encontrado muchos alumnos que llegan a algunos vídeos o algunos podcasts que hemos subido en YouTube, que no son la mayoría, pero y veo que van preguntando, ¿quién ha llegado aquí por la tarea de no sé qué? Y todos van a ir levantando la mano, o sea que también, bueno, llegan de alguna manera o de otra eh, a tanto los vídeos, y si han llegado a los vídeos seguro que también pues al blog a buscar cierta información Claro. de temas concretos, ¿no? Al respecto. Y bueno, si nos hace, sobre todo, bueno, Marisa es una de las que más nos comenta, ¿no? Que usa material que hemos generado nosotros, e incluso ha involucrado alumnos suyos como, bueno, como en su asignatura de geología, de explicar a los alumnos algo y con la motivación de decirles que iba a salir en el podcast, ¿no? Sí, es verdad. Luego Y habéis publicado alguna vez alguna tarea así de explicación de los alumnos. tenemos audios de algún... Bueno, había una sección que la llevaba ella con alumnos, y de hecho tengo unos audios pendientes de hace tiempo que me mandó, que los tengo pendientes.
de editar, pero sí me los mandó y me dijo, bueno, aquí te mando esto, haz lo que quieras con ellos, ¿no? Pero bueno, sí, da alegría, ¿no? Sí. De ver esa iniciativa, ¿no? Y bueno, por ir cerrando un poco, ¿cómo elegís los temas que salen en el podcast? Bueno, decíais que el mensual, que se tratan también noticias. eh, Creo que cada colaborador, si no me equivoco, tiene como una temática un poquito más concreta también. Sí, la idea es esa, ¿eh? Mensualmente tenemos un espacio más de libertinaje, por decir una manera, que es el mensual, donde hablamos de cosas, puede ser noticias frescas o noticias que nos hemos encontrado. Puede ser el último terremoto que ha habido, que ha dado mucho follón, pues se comenta. Y luego tenemos secciones que pedimos a colaboradores más expertos en alguna temática y le decimos, pues, por ejemplo, Naum, ¿no? Que es un flipado de la geología y de Marte, ¿no? Y si suman las dos cosas, pues es un flipado de la geología de Marte. Pues este año no lo hemos apretado tanto, pero hasta ahora, este año ha estado liado, pobre, pero hasta ahora cada mes nos daba una píldora de 5 minutitos o 2 minutitos largos, nada así largo, pero algo muy concreto y conciso sobre la geología de Marte. Y cada mes puedes ir encontrando cómo ha ido evolucionando a partir de las misiones que están activas en Marte o algo. O, por ejemplo, una cosa que le pedimos a Carlos, que es una persona que sabe mucho de minerales, aparte de Raquel, que también sabe muchos minerales. A Pimentel. Carlos le pedimos una sección también de Carlos Pimentel, sí, Dolicmeu en Twitter. Le pedimos que nos hiciera como una sección de cristalografía, pero que fuera un poco diferente, ¿no? Que nos explicara cosas raras de cómo transmitir esa ciencia, que es no tanto los minerales en sí, que ya lo hace Raquel, Cristalografía. Sino sino la parte interna. exacto, transmitir esa ciencia, ¿no? La cristalografía a un público en general. Ese era como el reto, ¿no? De cómo conseguir que la gente, y realmente, ahora porque está liado y no tiene tiempo, pero se curró una sección que a mí me encantaba, ¿no? Que era como qué guay, ¿no? Una cosa que a mí, si me dices cómo explicar cristalografía al público en general, es como, uff, complicado, ¿no? Pero encontrar una persona que tiene pasión en ese tema permite que él lo traslade y que tenga una manera muy fácil de explicar cosas que a veces a ti te parecen que son súper complicadas. O Animo desde Blanca aquí, también, ahora que... digo, perdona, animo a los opositores desde aquí a escuchar la sección de Carlos Pimentel, porque el tema de cristalografía en las oposiciones es un tema que no suele hacer mucha gente, porque eso mismo, lo encuentran difícil y con la sección de Carlos les iba a venir muy bien para entender mucho más ese tema y toda la base de la mineralogía y de la petrología, de las rocas también, al final. Hay que decir que los índices de Miller molan, ¿no? Sí. Siempre es una cosa que a mí me ha parecido fascinante y súper interesante de conocer. Sí, iba a decir que, por ejemplo, también está Blanca, que mi madre me dijo, me encanta cómo Blanca cuenta porque relaciona temas de geología con los animes japoneses y los mezcla, ¿no? Entonces, también trae mucho, ¿no? Que te estén hablando de Sailor Moon o de, ahora no recuerdo cuáles otros ha hablado, ¿no? Y los Sí. vincula y trata un tema geológico con estos anime de punto de partida, ¿no? También, pues bueno, está muy bien. Sí, el storytelling este que está ahora tan de moda, ¿no? Conseguir Sí. explicar una historia pero ir metiendo los temas, yo creo que es una cosa interesante que podemos conseguir también. Y por ejemplo, mira, hablando de cosas de profesorado y tal, una de las cosas que nunca hemos tocado y que no sé cómo está en el mundo del profesorado, pero a mí me parece súper interesante, es la historia de la geología como ciencia. No la historia geológica, sino la historia de los pioneros de la geología, ¿no? De lo que decíamos al inicio, ¿eh? De que es la geología es una ciencia que se ha desarrollado más ahora, pero que empezó muy pronto, porque es paralela a la biología, por decir de una manera. Exacto. Darwin
se centró en el trabajo de Charles Lyell, ¿no? Y en el prólogo de El origen de las especies dice, hostias, como leí los pilares de la Tierra, ahora no me sale el nombre, de Elements of Geology de Charles Lyell, dijo, Principles of Geology, sí. pues eso, me inspiré para hacer El origen de las especies, que dices, poca broma, ¿no? Y hacer una de las tareas pendientes que tenemos, el otro día hablaba con Naun sobre este tema también, es como hacer una parte del podcast dedicada a historia de la geología y gente que ha trabajado en geología, bueno, que ha conseguido cosas. Que en ese sentido, si conocéis, hay una cuenta en internet de un chico que es italiano-alemán, es esa parte de Italia que es medio alemana, que se llama Historical Geology, ahora no sé cómo se llama exactamente. Que es el Brandon. Sí, No, Brandon creo que es Brandon. Brandon o algo así. David Bressman. David Bressan o Bressman. No, pues estaba mezclando. Bueno, es un chico que cuenta historia de geología así en pequeños tweets, que esa sería un poco la idea de trasladar al podcast. Y aparte de esto que comenta Oscar, pues también hay que tener en cuenta que tenemos entrevistas en el podcast que también son amenas, ¿no? Traer temáticas que a veces nosotros no dominamos porque no sabemos de todo, claro. Y a veces buscamos gente en algo concreto que nos venga a hablar de un tema. Y a lo mejor este que ha comentado pues Oscar, pues puede ser el caso, ¿no? Que traigamos a alguien que nos hable de la historia de la geología, ¿no? Desde su origen. Pero bueno, a lo largo de los 13 años hemos tenido entrevistas de todo tipo, hasta en inglés. O sea que con el inglés macarrónico, ¿no? que tengo, pues me he atrevido a... No, creo que han sido un par, pero bueno, claro, luego había que doblarla. Y bueno, era un poco Richard Attenborough, ¿no? Doblándome a mí mismo, preguntando y doblando al entrevistado. Bueno, pero por ahí están. Creo que esa entrevista era a una empresa que cazaba que cazaba asteroides para hacer minería. Y que existen empresas, ¿no? Bueno, que están iniciando, todavía no han empezado a explotar, pero pues no sé por qué, encontré alguna noticia que era en aquel momento seguramente. De moda y bueno, buscando por internet encontré esta empresa, llamé y me contestó el CEO y ahí estuve hablando como pude, ¿no? Y está ahí colgado. Pero siempre está bien, ¿no? Y tengo que decir que la mayoría de gente, por no decir toda, con la que hemos contactado, que suelen ser, la mayoría son científicos, ¿no? Que han hecho un paper, Sí. y no recuerdo ahora a alguien que nos haya dicho que no, la verdad. O sea que la gente es muy Quizá un poco más abierta. adelante o un poco más así, pero al final Sí. os han aceptado. Y eso no deja de ser porque cuando contáis el proyecto del podcast, se ve que es un podcast con recorrido, que es un podcast necesario, porque la audiencia, y lo que decíais, los comentarios, la gente os escribe, y es algo que les llega, y por tanto, los científicos en sí también, que están investigando, también quieren comunicar y decirle al resto de público no tan experto qué es lo que están haciendo. Y eso pues encuentran en vosotros cuando les ofrecéis esa posibilidad, bueno, pues el camino para hacerlo. Sí, sobre todo Enhorabuena por muchas ese veces eso, trabajo. no están acostumbrados, ¿no? Quizás a que un podcast les llame, les diga, oye, que entonces la gente siempre dice, pues sí, tengo ganas de explicarlo, ¿no? No somos un grupo de gente donde, ahora sí, con el Follón de la Palma sí que hemos estado más acostumbrados a que como colectivo nos llamen los medios de comunicación, pero hace 3 años no, tú hablabas con un científico de geología y la posibilidad de que lo hubiesen llamado para explicar algo era baja, ¿no? Entonces que nosotros llamásemos y mira, que queremos hacerte una entrevista y tal, yo creo que a la gente le gusta también.
Es una oportunidad que tiene de explicar lo que hace a una gente que no conoce, ¿no? Entonces, Claro. En este mola. sentido, no sé si conocéis el proyecto Somos Científicos, Sácanos de aquí, que va un poco también, no ceñido a la geología, es a científicos en general, de dar la posibilidad de científicos que están trabajando en laboratorios o en campo, donde sea, hablar o tener entrevistas con alumnos de secundaria y bachillerato Ujú. para explicarles lo que hacen. Al final, vosotros lo hacéis a nivel más centrado en geología y a nivel de público en general, pero es esa posibilidad de conectar los conocimientos que se están sacando ahora mismo en cualquier tema concreto. Si estamos ahora hablando de geología, pues ya sea de mineralogía, ya sea de historia de la geología o de la tierra o cualquiera de las ramas, a el público para, bueno, que conozcan mejor primero lo que se está haciendo a nivel científico, y segundo, todo ese conocimiento que les va a reportar, bueno, también saber y estar un poco más informados a la hora de ver las noticias del telediario o de leer Sí, en ese los sentido, ingredientes de cualquier cosa. En todo está la geología. sí, en ese sentido te iba a comentar, yo que tengo mis hijas en primaria, a veces también hacen seguimiento de algún referente que buscan, ¿no? Y entre la clase buscan, imagino que deben tener algún responsorio de científicos, y entre la clase deciden qué científico quieren hablar con él. Entonces tocan un tema y lo van haciendo durante el curso y hay un momento que le hacen preguntas al científico o la científica en cuestión. Y para la clase es súper interesante porque se motiva muchísimo y también como referentes, ¿no? Es decir, wow, no solo es el youtuber, no sé qué, sino que este año hemos trabajado una persona que ha hecho un exoesqueleto y le hemos podido hacer preguntas a la persona que ha hecho el exoesqueleto, ¿no? Y les parece una barbaridad, una maravilla a los chavales y a las chavalas. Y eso engancha mucho también. Y luego lo que Mm. decíais, cambiando y retomando un poco el tema que decías, Óscar, de la historia de la geología en sí, no lo tratáis como tal, pero sí que tratáis referentes de geología, especialmente de mujeres geólogas, a lo largo de la historia. Es decir, no tocáis como tal un hilo cronológico de cómo se ha ido avanzando en la ciencia, pero sí trabajáis y sí tocáis temas de esos personajes históricos de hace más tiempo o de hace menos tiempo, que son referentes en una de las ramas de la geología y sí que se lo hacéis llegar al público. Ujú. Sí, sí, eso. Y la perspectiva de género en el podcast siempre lo hemos intentado tener, no siempre la conseguimos, no lo hacemos del todo bien que podríamos, pero sí que hemos intentado siempre que sea repartido, que no sean solo voces masculinas hablando, sino que como la sociedad y la geología en general es muy paritaria o tiende a la paridad, ¿no? Pues el podcast también tenía que ser paritario, no tiene sentido que solo hablen voces masculinas de geología porque no es esa la realidad de la geología, ¿no? Entonces, eso lo hemos intentado siempre, no siempre nos ha salido del todo bien, pero ahí estamos. Es una cosa que creemos que también es importante. Mm. De hecho, en los primeros programas estos que hablábamos del 2009, empezamos haciendo un repaso de personajes históricos. Me acuerdo de bueno, los típicos, ¿no? Charles Hutton. Lyell, Charles Lyell, Hutton, Wegener, etcétera, ¿no? Y más o menos tocamos un poco. Y llegamos al punto de que, bueno, antes decía que mi madre escucha el podcast, pues que mi madre participa. Y ella hace una sección que es mujeres científicas, precisamente. Y ahí ha tocado muchas geólogas ya, ¿no? Y a veces soy yo que encuentro alguna noticia que a lo mejor en la comisión hay la comisión de mujeres, si no recuerdo mal, de geología. A veces sacan artículos hablando de alguna geóloga y mira, digo a mi madre, mira, de esta persona no hemos hablado todavía. Y mi madre investiga por su lado. Y yo creo que tenemos en el histórico ya actual, hay no solo geólogas, sino un montón de ingenieras, astrónomas,
siempre mujeres, ¿no? Que tenemos un semanal, un programa de estos semanales que tratamos este tema, ¿no? Y veo, en muchos de los casos son científicas, pues esto, del siglo XIX, principios de los XIX, XVIII, y escuchándolos, pues sí se ve, ¿no? Todas las dificultades que las mujeres tenían en aquella época, que era increíble. O sea, tenía a veces que publicar con un nombre masculino o que el hombre le firmara el paper. Casi siempre, casi todos los casos de estos inicios complicadísimos, ¿no? Para las mujeres. No podían estudiar en la universidad, algo ahora que sería impensable. Y bueno, pues sí, lo hemos intentado tocar y lo hemos tocado en el podcast. Yo creo que haya una serie de podcasts muy interesantes al respecto de este tema, ¿no? De mujeres y ciencia. Y van a seguir viniendo. Porque por suerte hay muchas mujeres que se decidieron saltar, ¿no? Lo que se imponía en la sociedad y dijeron, bueno, es que a mí me gustan las matemáticas, o sea, pues voy a estudiar matemáticas. Y con todas las dificultades que tuvieron, pues salieron adelante. Yo en el instituto, en varios años, en el claustro de profesores, hemos dedicado, pues, en base al 11 de febrero, que es el Día de la Mujer en la Ciencia, o alrededor del 15 de noviembre, que se celebra la Semana de la Ciencia, hemos trabajado muchas veces cómo esas voces femeninas fueron acalladas y ahora las estamos recuperando, y todo su trabajo. Y muchas veces nos hemos ayudado de vuestro podcast y de otras plataformas similares que estáis poniendo en valor esto. Así que gracias por esta parte del trabajo que hacéis, porque nos lo ponéis más fácil a los profesores de instituto. Sí, de eso se trata, ¿no? De nosotros, pues un orgullo, la verdad, que lo que se hace sirva, ¿no? Al principio se dice mucho de lo que... antes lo decía Óscar, lo hacemos porque nos gusta, pero si no nos escuchara nadie, si no recibiéramos ningún feedback, pues no sé si hubiéramos durado 13 años, ¿eh? Por mucho que nos gustara, pero bueno, no sé, la cosa, hay un grupo en Telegram que muy dinámico, se acaba de hacer la geoquedada, hicimos un crowdfunding que generamos una geolibreta, una libreta de campo, y conseguimos sacar el financiamiento. O sea, son cosas que a uno le dan fuerzas, ¿no? Para esos momentos que hablábamos, que pasan de, es que no puedo, es que este mes es que no puedo grabar, es que es imposible, no puedo grabar, o porque no puedo, o porque mentalmente tienes, pues claro, somos personas, todos tenemos problemas familiares o lo que sea, y eso te ayuda también a sacar fuerzas y al final sacar el podcast mes a mes, ¿no? Y quien diga que no, que lo hace por amor al arte y que no quiere, que me da igual la gente que nos mire, yo creo que es mentira. Pero mire, nosotros hay podcasts que tienen, yo qué sé, 20.000, 30.000, 100.000 descargas. Nosotros tenemos 1.000, pero la verdad, para nosotros esos 1.000 ya es impresionante en un podcast tan nicho, ¿no? Lo de compararse con otros muchas veces no funciona, como dices. Lo principal es la satisfacción vuestra, cómo vais el desarrollo, si estáis contentos. Es un número muy bueno y sobre todo que nos sirve a muchos vuestro podcast para nuestras clases, para seguir aprendiendo y para todo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a los dos por prestaros a esta entrevista. Así os hemos conocido un poquito más, vosotros y al podcast en sí. Y creo que nuestros alumnos y nuestros oyentes también les va a gustar bastante. Y espero y les recomiendo a todos que visiten vuestras plataformas, que las vamos a dejar enlazadas por aquí, por la descripción del vídeo. Y nada más. Muchísimas gracias. Gracias Pues, a ti. muchas gracias a ti.